Llegó el día, la broma. La verdad es que esta no es mi película favorita, por eso doy la cara. No la recuerdo con cariño, no puedo, fue una broma. Así que vamos a verla y le vamos a echar ganas, eso sí. Ay, no. Es que el cómic es muy bueno, pero la película vamos a darle. Batman, la broma mortal. ¿Sí ven? Ni la traducción se ayuda. Asesina, es asesina. Y así se queda para mí. Batman, la broma asesina. Pero de veras, lo hablamos al final. Hola leyendas, bienvenida comunidad legendaria a otra Geek Review, la broma mortal. La historia comienza narrada por Batgirl, lo cual es un lindo apunte a las narraciones características de Alan Moore y Frank Miller en primera persona, pero no gana puntos. A Batgirl le gusta estar en lo suyo, sabemos que lleva 3 años con Batman, tenemos robo, persecución, Batmóvil, Batgirl se lanza a la lucha, unos de los malos le lanzan un beso y ella se descuida. No le va tan bien, pero igual logra detener a varios. Por ahí llega Batman a terminar el trabajo con su rudeza de murciélago. Algunos ladrones escaparon y están mal porque perdieron dinero por el murciélago y esa perra. Lo deben decir figurativamente, todos sabemos que es murciélago. Resulta que Bárbara Gordon trabaja en la biblioteca, está como solita, ni mira a nadie. Dice que sale con alguien más, dice que puede vigilar Gotham casi al completo con su padre. En fin, el tipo que escapó del robo anterior va a robar a su tío, o sea, al tío del tipo, que es como un importante líder criminal, y Batgirl va a detenerlos. El tipo coquetea muchísimo con Batgirl y le habla de Batman refiriéndose como el novio. Ella grita que no es su novio, no es mi novio. Ella pelea con ellos, solo el jefe queda en pie, él le echa un gas tóxico. Ella se está como desmayando y se encierra en una bóveda, es muy lista. Queda triste y derrotada. Batman le trae café, le dice que su acosador es Paris France o algo así. Tremendo maniático, y le pide a Batgirl que no se le acerca y haz lo que yo diga. Ya lo mira re feo. Por allá Bárbara comenta que sale con su instructor de yoga, pero que pues la relación es medio extraña, de hecho le mantiene enojada. Además que a ella le gusta el yoga, que es la mejor, y que su instructor no lo reconocerá. Unas señoritas, de esas suripantas, dejan un barco. Alguna va con una máscara, es que este Paris tiene una obsesión. Bueno, resulta que él robó a su tío, y por ahí llegan a dispararle, se logran escapar, dejan una bomba, así son las familias. La cosa es que quiere hablar con Batgirl, casi le busca una cita y ella responde algo coqueta. Batman la saca del caso, ¿por qué? No quiero pensar en eso. Pero Batgirl va por un teléfono, es una pista, va a buscar al París, está caliente, muy caliente, es que están jugando algo, están buscando algo. Al tío, muerto. Detalles que enamoran. Bueno, allí entran guardaespaldas, entra hasta Batman. Bueno, básicamente detiene a todos. Y ahí están sobre un tejado, él la regaña por dejarse, le dice, somos compañeros. Pero para ella esto solo es un juego y no interesa de verdad. Batman la saca del caso. Ella piensa que no se trata de mí, se trata de nosotros. Él se volvió sobreprotector, ella lo ataca, lo tumba, se le tira encima, se desviste y bueno, él la sigue. En un tejado en Ciudad Gótica, con miles de villanos que pueden apuntarles en cualquier momento. Sí, así ahí están. Y bueno, las cosas se ponen para adultos. Hasta los ve un demonio, qué cosa tan mala. De veras, entiendo al demonio. Bárbara Caitlin Gordon por ahí le cuenta a su amigo, un amigo de ella, que de sus enredos con el profesor de yoga, aumentamos la velocidad para pasar por esto. Ella se siente triste de que las parejas pelean, le llama al Batman, le pregunta por el caso, él anda solo, como que no se pueden trabajar bien juntos. Ella le dice que fue solo sepso. Le tiran un misil al Batmóvil, Batman se salva, está herido, las cosas van y vienen, Batgirl llega al rescate, le mete una arrastrada al París, bueno, se le va pasando la mano con la cascada, y que porque lo arruinó todo. Ay, pues, Batman está como decepcionado de tutora, amante, bandido, qué carajos. Ella deja esa parte de su vida forever, y nosotros, o yo, pensando, ¿esto qué fue? Y ahora sí, Batman, la broma asesina. Bats anda de Bats, y bueno, hay muchas muertes sonrientes.
hay un caso aquí, pistas, hay un congreso de odontólogos de hace 3 años, desaparecieron y sabemos, bueno, hay gente sonriente, ya sabemos de qué crímenes hablamos, y manda a buscar al comisionado Gordon. Él no podrá ver a su hija, el comisionado, sino que le toca ir a Arkham, el temible asilo Arkham, y allí está el Joker con sus cartas. Batman reflexiona sobre cómo terminarán las cosas, cómo terminará todo. ¿Quién mata a quién? Todo terminará mal. Batman no quiere esos asesinatos y el Joker no habla, pero al final es un tipo maquillado. ¿Dónde está? Bueno, el Joker está llegando a una feria, él huele a orina, allí un niño podría ser fácilmente torturado, el dinero por el lugar no será un problema. Y ojo, que nos vamos con un recuerdo. Hay una mujer embarazada, hay un comediante fracasado, peleas, para él todo no es una broma, nadie se ríe, pide perdón, ella se casó con un perdedor, no puede mantener a Jenny, el lugar apesta y la quiere sacar de allí antes de que llegue el bebé. Ella lo quiere calmar y él la hace reír. Por cierto, el Joker cierra el trato por el lugar. Lo sentimos, vendedor. Lo Jokerizó. Ups. Batman ve múltiples imágenes del Joker. Uy, el de Ledger. Robin. ¡Ay, portadas clásicas! ¡Nicholson! Los pescados, Harley. Hablando con Alfred, después de tantos años, Bruce no sabe nada del Joker. Lo ha subestimado y siente que no podrá salvarlos a todos. ¿Cómo se odian tanto? 2 personas que ni se conocen. A Gordon le da muy duro esto que está haciendo el Joker y Bárbara lo escucha mientras trae chocolate y le pide que se calme. Ella le habla de ayudarlo a optimizar su trabajo. Le habla de un sistema de archivos. Entonces toca la puerta. Gordon ve una referencia a Detective Comics 29 y cuando Bárbara abre es el Joker de turista y le dispara y es herida y cae al piso. Gordon tiene al Joker burlándose. Saben que le dio en la columna y que ya no podrá caminar. Y por ahí están golpeando fuertemente a Gordon y se lo llevan. Y el Joker habla de discapacidad y empieza a desvestir a Bárbara. El Joker dice que quiere probar un punto y recuerda que quería probarse a sí mismo y tendremos otro recuerdo. Pensar que otros comen langosta. Había un trabajo como asistente de laboratorio, pero él quería ser comediante. Pero la gente no se ríe. Bueno, se unirá a un golpe criminal y para causar confusión se le dará una capucha roja. Así no lo relacionarán tan bien. Deben ir a una planta química, solo lo hará una vez, todo para llevar una vida decente. Viernes a las 11 y sábado en la mañana será rico. Nada será como antes. Batman está en el hospital, Bárbara no siente los pies, no volverá a caminar. La encontraron sin ropa, fue enfermiza. Batman tiene a papá. Él busca llevarlos al límite. Y Jim Gordon era la estrella que faltaba. Gordon está por allá desnudo. Estos personajes de circo lo arrastran, se burlan, lo llevan al Joker. Lo quieren enloquecer, eso es. Joker demuestra mucha inteligencia para hablar. Lo va a enloquecer, siempre está la locura, siempre. Dejan a Gordon en un vagón y vienen más recuerdos. Traje, corbata de moño. Al tipo lo buscan, ¿la policía? ¿Jefe O'Hara? No sé. Algo malo pasa, changos. Su esposa murió en un accidente. Estaba embarazada. Pero al tipo igual lo amenazan. Él tiene que seguir la situación. Batman sigue buscando al Joker, así sea por las malas. La gente dice que no sabe. Lo juro por Dios, dicen. Júralo por mí, dice Batman. Llega a un club y la misma vaina. Los criminales le tienen miedo, pero le tienen más miedo al Joker. Y vamos para un juicio al comisionado. Gordon le lanzaría un libro de leyes, pero el hombre a juzgar es Batman. Batman encuentra que el Joker pasó por ahí a acostarse con 3 prostitutas y Gordon sigue en la tortura. Pantallas del Joker. La vida es el infierno. Por ahí vamos con una canción del Joker y no voy a cantar. Y seguimos hablando de lo jodida que es la vida y que lo mejor es enloquecer. Ponemos a las drogas y a la religión en el mismo nivel. No hay más, ríe y enloquece, porque ahora es hora de mostrar todo lo malo que el Joker le hizo a la hija de Gordon, a Bárbara. Podría ser el más terrorífico tren fantasma de la historia, donde te asusta una dosis de tétrica realidad. Gordon obviamente quedó mal y lo mandan a una jaula y hay más recuerditos.
Deben entrar a lo del robo y lo visten de Red Hood. Él ve todo red, rojo. Pero los guía por una fábrica. En un momento ni se puede sacar la máscara. Justo cuando cae nuestro vigilante, los otros lo señalan como el líder. Pero bueno, este Red Hood está asustado. Se resbala y cae en un tanque con ácido. Arde adolorido y enloquecido el Joker. Y con ustedes otra portada. Batman llega a la feria, el Joker habla, aprende cosas, salen estos personajes del circo a pelear con Batman, uno tras otro. El Joker observa sentado, no hay mucho problema para Batman, siendo sinceros. Él va por el Joker, bueno, tampoco es el Joker. Desprevenido ahora el Joker presenta al hombre común, Gordon. Por ahí hay ácido y el Joker huye, en fin. Batman libera a Gordon y lo abraza. Es una de las mejores escenas. Ya pasará. Bárbara está viva. Él lo acompañará. Pero Gordon le pide que vaya por él, por el Joker. Pero ojo, que lo haga dentro de la ley. Hay que demostrar que de este modo funciona. Porque el Joker dice haber probado todo. Volver a Gordon loco solo por un mal día. Un maldito día. Te vuelve loco. Batman y el Joker se enfrentan, pero como que el Joker lo estudia. ¿Te mataron a alguien o qué? Algo así le pasó a él. A veces lo recuerda de un modo o de otro. Si va a tener un pasado, prefiere múltiples opciones. El punto es que se volvió loco y lo puede administrar. Pero Batman no puede. No ve lo gracioso y no se ríe. Nunca fue gracioso. Pero Batman le dice que Gordon quería todo dentro de la ley. Entonces la gente íntegra no enloquece. Joker quiere disparar su pistola de broma. Bueno, envíame al infierno. Esta vez no. No quiero lastimarte, ni que nos matemos. Tal vez somos iguales. Podría rehabilitarte, déjame ayudarte. Es muy tarde para eso. El Joker lo dice mientras empieza a reír y cuenta un chiste. Dos tipos en un asilo para lunáticos. Una noche ya no quieren estar allí. Van a escapar por el techo y ven los techos de la ciudad rumbo a la libertad. El primero cruza sin problemas. El segundo teme caerse. El primero tiene una idea. Toma esta linterna, así verás. Camina por la viga y únete a mí. El segundo dice, ¿crees que estoy loco? Cuando vaya a medio camino la apagarás. El Joker ríe. Batman ríe. Ambos ríen muy fuerte. Batman lo toma por el cuello y después solo se escucha la risa de Batman. En una postcréditos, Bárbara está muy activa y entra a manejar una super compu. Ahora es Oracle. Bueno, ¿qué decir? Bueno, personalmente, mi opinión, y te invito a dejar la tuya. Aquí tenemos dos películas o dos historias. Una, la original, la que viene del cómic, y otra que eclipsa para mí la parte buena. Si tú lees detenidamente, ves que la broma asesina, bueno, la traducción también, mortal. Mortal. Pero la historia se basa en tres personajes, Batman, Joker y Gordon, James Gordon, no Bárbara Gordon. Todo este tema es muy Joker, quiere demostrar a Batman que puede enloquecer al comisionado, que solo pasándole cosas malas la gente enloquece y por eso le hace cosas malas a James Gordon. Y lo de Bárbara es solo una consecuencia, no porque sea Batgirl, sino porque es la hija de Gordon. Lo vemos de forma más telenovelesca posible, Batgirl completamente enamorada de Batman. Se ha jugado con esto más de una vez. Está bien que Batman se acueste con quien quiera, está bien, es Batman puede hacer lo que quiera, pero que hayan hecho esto en una escena de calentura, ¿qué tal que Deathshot o Deathstroke pasaran por allí, o un villano que dispare bien en un buen día, o se aprovechara a alguien para verlos por una cámara de vigilancia, un satélite? A lo que voy es que Batman es mente sobre cuerpo, estas cosas, y ahí perdió la cabeza. Ok, aceptemos. Digamos que es porque Batgirl es muy importante para él, así que esta introducción incómoda de Televisa sea válida, porque es muy importante para él. Pero quieren enloquecer a Gordon, al comisionado Gordon, ¿por qué? Porque no vimos la importancia del comisionado. Es tanto así que más allá de la escena de la bala, que sí cambió los cómics por siempre, ella sale de la historia, al punto que al final es como, sí, por cierto, el personaje de ella, ese personaje es Oráculo.
Pero bueno, pasemos a la parte que vale. La adaptación de la historia en sí está muy buena. Tienen una base de Alan Moore en sus mejores años, una narración gráfica brutal de Brian Boland, y la película pues rinde homenaje a esto. Si ponen cuidado van a ver portadas y cosas de Joker del cine, por ahí sale Harley, capítulos de la serie animada, muchas referencias a un lado y otro. Repito, no es que Bárbara Gordon no sea importante, pero aquí era más un elemento para enloquecer a su padre. Y esto también se ha adaptado a otros medios como en The Dark Knight, cuando el Joker quiere demostrar que la gente de esos barcos se podría matar los unos a los otros y falla. Siempre triunfa el bien. Lo de su origen también lo copiaron por allá, ¿no? Aquí está lo de Red Hood y el ácido, y es lo más conocido. Pero eso de un pasado con múltiples opciones también lo hemos visto antes, ¿no es así? Dark Knight. Lo que más llama la atención es al final, cuando solo se oye una risa, la de Batman, y la del Joker deja de sonar de golpe. ¿Tú qué crees que pasó allí? ¿Se cayó de golpe? ¿Se ahogó un poquito? ¿O simplemente Batman tomó la decisión de tales? Y si es esto último, ¿tú crees que el Joker ganó? Así que son buenas historias que se pueden discutir, así que dale a los comentarios, así que comparte para que alguien más sea feliz y asegúrate de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review.